Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto. ¿Cuál es tu nombre? Marisela Galicia. ¿Qué tipo de psicóloga eres? La corriente es psicología gestal. ¿Por qué te enfocaste en esta? La psicología gestal humanista es una de las herramientas que a mí desde el inicio de mi carrera, formación académica, es la que más me afino de acuerdo a mis necesidades. Yo actualmente tengo un consultorio y evidentemente yo siempre considero que la gestal es compleja, ya que debido a la situación humanista y trabajamos con seres humanos, la gestal maneja todo el contorno, todo el proceso. Y pues se trabaja desde la educación centrada en la persona. Ok. ¿Siempre te gustó? Fue parte de mis pasiones desde mi adolescencia, creo que me motivó cuando la primera vez que tuve contacto con una psicóloga de mi trabajo de mi escuelita. En un proyecto me gustó la forma en cómo dirigían las dinámicas y desde ahí fue como mi afinidad por esa carrera. Y ahora mismo, ¿qué es lo que más te apasiona ya que te especificas en esto? Mm, ¿Qué más me apasiona aparte de la gestal o de mis otras actividades que ya manejo? Ya estando en la gestal, ¿qué te apasiona dentro de ella? Porque de la gestal, la mayor atención que he tenido, la satisfacción más grande que he tenido en este proceso ha sido con mis pequeños y con población exclusivamente vulnerable. ¿Cuál vulnerable? Yo trabajé más de 7 años aproximadamente con el padre de Chinchachón, ustedes están muy jovencitos, pero él trabajaba sobre la educación central de la persona y yo trabajé en casas, hogares, en albergues y en los últimos casas refugios que estuvieron, que se llama Hogares Providencia, y ahí con ellos tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con los niños de la calle. ¿Por qué población vulnerable? Porque a los niños de la calle, a los niños y niñas que tuvieron alguna situación de dificultad por abandono de sus padres, a las personas adultas mayores e incluso a la gente que ahorita les denominan mujeres o damas de compañía, que en aquel momento se les llamaba prostituta. Él salía a trabajar con ellos y hacía mucha labor social para recuperar la esencia de la persona. Y se dieron cuenta que tenían mucho valor y que no era lo que las etiquetas lo que los diferenciaba, sino recordando quiénes son, qué hacen, qué se dedican y siempre identificando que ellos valen, pues, no por lo que les maneja la sociedad, sino por lo que tienen y por lo que han logrado a través de sus diferentes historias de vida. Eso es como lo que más me ha impactado en mi proceso laboral. Hola, mucho gusto. Me llamo Fernanda y quisiera preguntarte si has trabajado con niños. Mi formación ha sido principalmente con los pequeños y en los últimos 10 años he estado en diferentes escuelas, específicamente en la delegación Ixtapalapa y Álvaro Obregón. Hemos estado con niños que se han manejado convenios en escuelas de población vulnerable, como lo comentaba, y ellos han ganado proyectos y con ellos, estos pequeños, hemos trabajado desde primero a sexto grado. Okay. ¿Y qué opinas sobre la psicología educativa? La psicología educativa. Mm, mi fuente es o mi área es más la psicología gestal, pero la psicología educativa yo siempre he dicho que somos parte de un engranaje y todos necesitamos, todas las formaciones de toda la línea de acción, desde la psicología son importantes. Y para mí el impacto que tiene la educativa es primordial, es básica. De ahí se manejan muchos empoderamientos para los pequeños, sobre todo por las técnicas y las dinámicas que manejan para los procesos de aprendizaje. Específicamente en el impacto con los pequeños, la psicología educativa yo creo que es la más adecuada para trabajar situaciones de lectoescritura, de lenguaje, todas las cuestiones pedagógicas. Si tú te das cuenta, la psicología educativa va mucho de la mano con la pedagogía, ¿no? Entonces la verdad es que ellos se complementan muy bien y yo ahorita detonando esto que dices de cómo se maneja con los niños, exacta. Ya si tú quieres alguna atención individualizada o un proceso emocional, ahí es donde impacta más la psicología humanista. Pero para educación, definitivamente la psicología educativa. ¿Me podrías platicar un poco más sobre lo que te especializaste? Mm, ¿En educativa o en gestal? En cualquiera de las dos. En la educativa, yo tuve oportunidad de especializarme más en gestal, pero bueno, en la educativa tenemos cuestiones pedagógicas, porque además también pues soy licenciada en pedagogía, ¿no?
Entonces, en pedagogía especialmente yo me especialicé en terapia del lenguaje con los pequeñitos. Debido a las circunstancias o las situaciones que a veces los pequeñitos viven propiamente de nacimiento o en su defecto de físicas, la situación con los pequeñitos, el habla, es una situación especial que ellos viven o se confrontan constantemente cuando ingresan a los ámbitos de preescolar o primaria. Entonces yo ahí me especialicé y hay diferentes técnicas, diferentes formas de poder ayudar al pacientito para que pueda fluir. Si nosotros con las técnicas o las terapias que se manejan de manera individualizada no hay un impacto, entonces vemos desde la parte ya física y se le solicita la atención médica para valorar lo del frenillo. Pero bueno, es en el caso de los pequeñitos y en el caso de la sesión educativa, pues terapia como tal educativa. Y en la terapia gestal va de la mano porque nos damos cuenta que mucha parte del lenguaje de los pequeños tiene que ver con cuestiones emocionales. Por ejemplo, hay un pequeñito que se llama Beto, que tengo actualmente en terapia, ya lo conocemos de algunos años, y tiene una situación emocional desde el nacimiento. La situación que tuvo con mamá, pues no era mucho de afecto, obviamente vivió golpes, hasta la fecha la chica pues vive maltrato y el bebé ha sido una de las personas que ha presenciado este tipo de situaciones. Y desde la parte emocional, impactando con la terapia gestal, el pequeño refiere esos momentos tan catastróficos aún a sus 5 años de edad y eso es algo que imposibilita incluso cuando se habla cómo maneja la voz, ¿no? Y que los nudos que se le hacen al pequeñito cuando él refiere alguna dinámica o expresa alguna situación de sus papás. Entonces, evidentemente van de la mano, por eso es que digo que somos un engranaje, ninguna terapia es mejor que la otra porque todos somos parte de un apoyo en su momento para lo que requiere el paciente. Y ahora que me mencionas sobre el niño, ¿cómo trabajan ahí de la parte del gestal? ¿Cómo trabajas con el niño? Si ustedes identifican el proceso de la psicología humanista, desarrollista o gestal, trabajamos desde la educación centrada en la persona. Entonces, si ustedes ya que están en esta etapa de formación, seguramente como parte de su proyecto educativo, se maneja la autoestima en el pequeño. Y entonces mucho que se trabaja con él es valorar, reconocer y que él vaya identificando a través de ciertos objetos, cosas, incluso muchas dinámicas y técnicas para que se vaya conociendo y reconociendo como una persona valiosa, aún en el contexto que tenga. Entonces se trabaja justo eso, la educación centrada desde su persona y obviamente involucrando los procesos de familia, pues mamá, papá y sus hermanos. Buenas tardes, mi nombre es Shirley. Me parece muy interesante el trabajo que usted realiza con los niños y me gustaría preguntarle cuál ha sido el reto más grande que usted tiene de trabajar con niños. El reto más grande. Yo creo que el reto más grande que se ha presentado en el consultorio tiene que ver con una situación de un pequeño que vivió un abuso por parte de su progenitor. Es una de las situaciones que a mí más me ha impactado porque pues fue una bebé que en algún momento sufrió esta situación y pues obviamente ya hasta la etapa de, pues ya podríamos decir adolescencia, tenía 10 años la niña cuando me la llevaron de primer momento, obviamente con muchas dificultades, tanto físicas, emocionales, mentales y por supuesto educativas, impactan mucho esto. Hay dos momentos en el proceso de esta pequeña que me impacta mucho. Primero, pues que tiene una superdotación de inteligencia, que aún y con todo este tipo de situaciones ella iba muy bien en la escuela. Pero no era reportada por la escuela propiamente, sino por la situación que vivía en la situación de relacionarse con los otros, principalmente con los niños. Ella no permitía como el contacto, ni siquiera para bien o para mal, de la relación con los niños y algo que impactaba, no porque fuera mala la escuela, sino decían los maestros que ella no permitía trabajar en equipo. Entonces en la escuela no te pueden diferenciar que trabajes con niños nuevamente o con niñas, sino tiene que ser involucrarse, dependiendo con la dinámica de grupo que manejen. Y ella tenía mucha dificultad para relacionarse con los niños, pues. Y en el momento en que trabajaba con alguno de los pequeños, obviamente los maestros no sabían, no tenían conocimiento de esto, ella se bloqueaba automáticamente y se pone a llorar, ¿no?
Entonces, evidentemente, cuando llegó de primera vez conmigo y me platica esta situación, pues fue muy complicado poder trabajar con ella este momento de su vida, porque pues ella refiere que desde lo que tiene conocimiento, 5 años, 4 años, ella fue violentada de esa manera. Y bueno, se sabe que fue violada desde chiquita porque su hermana, la más grande, dice que ella también fue abusada y que pues veía cuando hacía lo mismo con su hermanita, ¿no? Ay, perdón. Mi nombre es Jimena y comentaba respecto a una niña que había sido abusada, ¿no? Y por ejemplo, con esa cuestión, ¿cómo lo, o sea, cómo lo, lo aborda usted para que, pues, para empezar, yo creo que lo platique ha de ser, pues, muy doloroso, ¿no? Y luego que vaya como en ese proceso, ¿cómo usted lo maneja? ¿Cómo lo manejo? Bueno, pues de primer momento la pequeña no quería comentar esta situación porque es un tema muy especial, es mucha confidencialidad. Parte del proceso que ustedes ya manejan es la confidencialidad. Y evidentemente pues no se puede como referir muchos datos sobre este tema. Sí, claro. Solo decirles que eso fue muy impactante, pues incluso hasta para mí. Y bueno, ustedes que están en formación van a encontrarse con muchos de este tipo de casos que en su momento les va a impactar. Pues somos seres humanos y yo como ser humano tenemos que aprender también a desvincular, porque pues también se tocan cosas, son fibras muy delicadas pues que en su momento te pueden impactar. Y algo que yo recomiendo, te refiero, no puedo platicar mucho porque es muy confidencial este caso de cómo y por qué y qué hice, pero sí te puedo decir que este tipo de situaciones sí se requiere de un apoyo multidisciplinario. No solamente de la atención que tú manejes, sino se tiene que buscar otras redes de apoyo de otras especialidades para que se pueda trabajar en colaboración y se le pueda dar una mejor atención a la paciente. Y bueno, lo que se brinda principalmente es que ella pues salga de este proceso emocional que le puede impactar en algún momento, sea la adolescencia, la adultez, o bien en el proceso cuando tenga algún contacto ya más adelante con su pareja, ¿no? Pero eso es lo que se puede decir. ¿Y cómo hace o cómo hizo de esta manera como para dividir? Porque incluso dice que para usted fue como algo pues fuerte. ¿Y cómo lo hace para dividir esa situación como para que no le afecte tanto a usted? Nosotros, yo creo que ustedes lo van a manejar en la formación, se tiene que llevar una terapia. Hay una frase que me gusta mucho que refería el padre Chinchachoma cuando nosotros trabajábamos con población vulnerable, y población vulnerable es una de ellas también, ¿no? Y decía que nadie da lo que no tiene. Si nosotros en este proceso, cuando estamos con nuestro cliente o con nuestro paciente, identificas este tipo de situaciones, es momento de parar. Si tú lo identificas que ya te estás reestimulando y te está afectando porque pues, te está impactando la información, es bueno parar, identificar qué es lo que está pasando contigo y ver, tú analizar si puedes continuar con el caso o decides pasarlo a alguien más. Eso es muy profesional y está incluso sujeto a que nosotros como profesionistas de la salud mental podamos apoyar en estos procesos. Por eso es que siempre estás como a cargo de otros o estás en compañía de otros. Pero además, pues lo más importante, lo más valioso es que hay que tener una terapia. Aquel que da terapia o aquel que nació para servir también tiene que desahogar. Si no, vamos a hacer una olla express y en algún momento pues también esto va a botar en algún problema de salud. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Aldo. Hola, Mi Aldo. pregunta es, usted ya estando formada, ¿qué consejos y a lo mejor mencionándonos qué tipos de herramientas podremos tomar nosotros como principiantes? Herramientas. ¿Te refieres a para el trabajo ya o para como persona, como profesional? Yo creo que involucraría a los dos así, tanto en lo que se pueda apoyar uno para el trabajo y lo que se pueda apoyar como seguidor, por decirlo así, y persona. Ok, como profesional, vamos a dividirlo personal y profesional, ¿no? En la parte profesional, yo siempre sugiero que tenemos herramientas muy, muy específicas en el área de psicología, así como en trabajo social que llevamos nuestro cuaderno diario de campo,
También en psicología manejamos nuestros datos duros en un diario de campo. Obviamente hay que manejar todos nuestros procesos. Yo sugiero mucho en el ámbito profesional. Yo, obviamente, a través del ensayo y el error, pues hay que manejar expedientes, ¿no? Y pues yo creo que parte de la organización que se tiene que tener es como una carpeta. Yo siempre he definido como la organización puntualizada. ¿A qué se refiere? Pues hay que identificar los casos de acuerdo a situaciones, si son niños, si son adultos, si son personas con alguna situación mental o bien si son situaciones con alguna situación legal, ¿no? Entonces como que manejar tus rubros, obviamente ya un archivo específico, un diario que nos maneje y nos lo como a acontecimientos específicos. Y yo sí hago como mucha alusión a todos los elementos que tenemos nosotros, las baterías iniciales. Yo no sé cuál sea la corriente o el área que ustedes estén manejando, pero sí es importante iniciar con una entrevista para saber de dónde partes, pues quién es, a qué se dedica, las atenciones, porque no sé si les ha pasado o les va a pasar. Llegan a psicología y los pequeños y los papás piensan que tú le vas a cambiar a su hijo por el nuevo, pues este es el viejo y pues yo quiero que me lo cambies y por eso te lo traigo y es tu trabajo y hazlo, pues. No se dan cuenta que es un proceso y los procesos pueden ser de un mes, un año, hasta dependiendo 3 años, la situación personal y además, pues, ¿qué crees? No se los vamos a cambiar por uno nuevo, es el mismo, pero obviamente con proceso, ¿no? Entonces sí que identifiquen y que ustedes sepan cómo definirle a los papás, que incluso también es, o a su cliente, que es un trabajo en equipo, colaborativo, la línea de 3, que en este caso es la institución que esté solicitando el apoyo, refiriéndote al área de atención educativa, los padres, obviamente la parte psicológica y en medio el paciente. Y este vínculo de 3 siempre te va a dar un impacto más asertivo porque el trabajo es en equipo. Y obviamente, pues que el trabajo en equipo no implica que vengo a la sesión o a la terapia y que ya yo con mi varita mágica lo cambio y ya toda la semana se nos olvida trabajar en casa. Es un trabajo continuo, pero yo siempre he dicho que a veces no es tanto el paciente el que necesita el apoyo, sino hay que voltear un poco las cartas y el que requiere la atención son los padres de familia. Muchos de los problemas que han impactado en los pequeños, o al menos en mi espacio, o lo que he tenido a lo largo de mi proceso profesional, los papitos son los que han impactado mucho en estos procesos emocionales de los niños. Entonces, como que vayas definiendo esto. Y desde la parte personal, es muy importante que siempre tengas tu apoyo, que te des a la tarea de buscar un círculo de psicólogos donde tú puedas apoyarte para estar revisando ciertos casos y para desahogar todo lo que pasa contigo. Eso es una recomendación. Bueno, entonces dice que, por decirlo así, lo principal sería como dar una buena información primero a los padres en caso de terapia y uno tendría que tomar sus propios apuntes para seguir siguiendo sus propias ideas y a como él lo entienda. Sí, porque hay muchos pacientes, bueno, tú tienes que haber expedientes y ustedes yo creo que ya manejaron el proceso de cómo se maneja un expediente de un paciente. Entonces no solamente es, aquí tengo el expediente y ya, sino tienes que llevar ciertos apuntes que te permitan darle continuidad. Ejemplo, si ahorita Maricel está pasando por un proceso de duelo, pues hay que darle continuidad a este proceso y hay que dejar ciertas tareas o actividades que me permitan apoyarle en eso. O bien, hay veces que a Marisela pues no le va a ser fácil como trabajar esto y te va a querer pasar o decir alguna situación que le ha estado impactando en esta semana. Entonces tú tienes que ir acompañando, pero nunca perder de vista el proceso por el cual se están contratando contigo, pues en la atención que ellos requieren. ¿Qué tal, psicóloga Marisela? Mi nombre es Sebastián. A mí me gustaría preguntar, ¿usted cuál cree que es la mayor obstáculo que existe hoy en día con la salud mental en México? El mayor obstáculo que existe, la salud mental en México. Ok, pues yo le llamaría que ha sido uno de los impactos más importantes, no sé si sea un obstáculo, pero sí ha sido un detonante. La situación que se vive actualmente del estrés emocional.
que se tiene con las personas. ¿A qué me refiero? Emocional abarca muchas cosas. Ustedes han de identificar que el MATEA tiene mucho impacto en nosotros, ¿no? Nacemos con las emociones básicas y con ellas nos vamos. Entonces, no porque en algún momento de mi vida me afectó en un nivel pequeño, no me va a afectar en un nivel cuando ya soy profesionista o soy mamá o soy papá. La MATEA está inmiscuida en todo mi proceso porque soy persona. Entonces, si tú me dices qué ha sido el obstáculo, yo diría que ha sido, ha impactado más el que tú como persona o el que uno como persona no se reconozca como con sus miedos, con sus tristezas, con sus alegrías, con sus enojos, y reconocer y aceptar. Recordemos que este proceso bueno, yo me enfoco en el ámbito de la gestal, este proceso del desarrollo humano y más en los gestales, hablamos que la situación centrada en la persona se basa en lo que está sintiendo, pues. En la medida en la que tú los reconozcas, yo los reconozco, pues entonces ya los acepto, ya sé que estoy con algún problema y tengo que trabajar en ellos. Y entonces viene el otro proceso, lo trabajo. Ya los identifiqué, ya los acepté y entonces ya los voy a trabajar. Porque si no viene el proceso de la negación. Y cuando la gente está en la negación, el cliente está en la negación, es muy complicado como empezar a dar los siguientes pasos. Entonces yo la vería que después de esta pandemia, después de todas estas cuestiones que han venido a revolucionar desde la parte de la tecnología, evidentemente los roles han cambiado, ya los papás no están, yo creo que de una década para acá, los papás ya no están físicamente con los pequeños. Entonces, esto sí ha venido a impactar mucho y evidentemente las jornadas laborales de los papás, el estrés, los cargos que ahora nos refieren mayor responsabilidad y que ahora los pequeños, pues, o sea, realmente los papás tienen muy poco tiempo para que los niños puedan convivir o compartir. Y cuando están realmente los adultos, que es el caso de algunos de mis pacientes, pues se las pasan durmiendo o se van de fiesta o algún otro pendiente, pero no les dan la importancia a los pequeños. Ahora, ¿por qué es esto? Pues porque también los papás requieren un momento de fuga, pues, que no es la adecuada, no es la ideal, pero yo sí creo que la crisis emocional es la que está impactando de una manera catastrófica a todos. ¿Y usted cree que esto puede, ¿cómo se llama?, lentizar el proceso de aprendizaje de los pequeños, hablando en esta situación? Por supuesto. Hay una pequeñita que ahorita tengo de lenguaje y yo creo que la mayor parte de su proceso que le ha estancado para no poder pronunciar ciertas cosas tiene que ver con ciertos miedos que ella tiene, pues. Y además, no solamente en el proceso de estancarla en hablar, pues, o en hacer alguna actividad propiamente escolar, sino en su salud. Yo veo que esta pequeñita tiende a consumir ciertos alimentos y ella está generando obesidad en tan temprana edad, y lo contrario con otro pequeñito, pues está comiendo muy poquito, pues. Entonces sí veo muy marcado que independientemente de la situación física que esté presentando para hablar, las emociones y la salud física están afectando de una manera u otra. Muchas gracias.